constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, que busca establecer en estas tardes un espacio de análisis, de debate, de profundidad, un espacio donde aprendemos mucho, además, de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. El mundo no es blanco ni es negro, tiene muchísimos matices, y por eso el nombre de este programa, que nos ayuda a entender las tendencias mundiales. Y además, en un momento, en una vorágine de información como la que vivimos actualmente, el ejemplo más claro, que es de lo que vamos a hablar hoy, de los sucesos en Francia, por ejemplo, en minutos usted tiene todos los cables internacionales que se le ocurran, tiene todos los posteos en Facebook, tiene fotografías, tiene videos, tiene acceso a todos los medios internacionales, en inglés, en español, en francés. Y entonces, en algún momento hay que detenerse para evaluar, revisar el contexto, y así hoy en la noche o mañana, cuando a usted le pregunten qué opina de lo que pasó en Francia, usted va a tener una opinión muchísimo mejor fundamentada, que no al calor de los acontecimientos, sino al análisis. Hoy me acompañan aquí en Matices nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes a todos los amigos oyentes que siempre, por supuesto, fieles a nuestro programa Matices, están atentos en redes sociales también, en Facebook, en Twitter, interactuando con nosotros en este espacio que nos gusta tanto para informarles y hacer el análisis a profundidad. Sí, a veces cuando vienen nuestros invitados nos dicen, ¿cuál es la dinámica del programa? La dinámica del programa es tomar café juntos y hablar como si estuviéramos tomando café precisamente en la sala de una casa. Isel Martínez, nuestra productora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y que usted también se sienta que está tomando café con nosotros, que se sienta cómodo y que también aprenda, porque es también lo que pretendemos, aparte de informarle. Sin duda sabemos que lo disfrutan y esperemos, y estoy completamente convencida que el de hoy no será la excepción. Bueno, y textualmente nos tomamos un café que ahorita viene aquí a la cabina monumental para que usted pueda compartir con nosotros también. Si está trabajando, si está en la casa, este es un momento de reposo. Si va manejando, que tenemos muchos oyentes que mientras, por ejemplo, los agentes de ventas, que mientras regresan de sus rutas, vienen oyendo Matices. Y si usted no nos puede escuchar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde puede observarnos esta noche a través de Canal 2 a las 8 de la noche. No sé si hay alguna noticia nacional que quieran resaltar, Alex, antes de entrar al tema de fondo el día de hoy. Hoy en la mañana hizo una conferencia de prensa la Comisión Nacional de Emergencias. Se reunieron con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, también con la vicepresidenta Nelena Chacón, para analizar cómo actuaron los cuerpos de socorro en la tragedia, en el accidente, podemos decirle, del catamarán el jueves anterior, en el que murieron, recordemos, 3 personas, otras 106 resultaron, pues no perdieron la vida, gracias a Dios, resultaron estas personas ilesas, sin ninguna complicación en la salud, y hoy se dice, bueno, que hubo una buena actuación del cuerpo de socorro, aunque sí se reconoce que Guardacostas no está preparado para enfrentar emergencias en alta mar como esta que sucedió. Nos decía el director de Guardacostas que, por ejemplo, no está preparado el país para enfrentar un hundimiento de un ferry. Sí, claro. El caso lo vemos si analizamos que en este momento no tienen capacidad para llegar donde están en este momento los restos del catamarán que naufragó. Eso es una de las muestras de ello, y también si tomamos en cuenta que también hubo mucha ayuda por medio de otros equipos privados, no todo fue equipo perteneciente al Ministerio de Seguridad. Yo creo que sí sería bueno analizar a partir de todo lo que pasó el jueves anterior esta situación. Ya de hecho el viernes estuvo con nosotros doña María Fulem Salazar, quien era la ministra en ese momento en ejercicio, con la que también analizamos ciertas cosas que es importante. Sobre todo que se dieron algunos elementos
de casualidad que permitieron un rescate muy grande. Guardacostas estaba en la costa, pero ¿se imagina usted, por ejemplo, que estuvieran 15 horas mar adentro haciendo un decomiso de drogas? No se pudo haber tenido esa respuesta. Porque son lanchas multiuso, ¿verdad? Se usan para todo. O que no hubiera, por ejemplo, muchas embarcaciones privadas en la Marina de los Sueños, que fueron los que ayudaron, o que el barco comercial que pasó cerca y que rescató primero a 40 personas no estuviera cerca. Sí. Bueno, esto es una serie de casualidades que dichosamente, lo decíamos el otro día, un hundimiento de un catamarán en Asia deja una situación, 80 personas muertas. Aquí de 109 que viajaban hay 3 personas fallecidas. Es un proceso de rescate exitosísimo. Pese a los muertos. Y algo que ya no fuera del noticiero, sino ahora aquí en Matices, uno puede hablar con más, opinar, digamos. Alex, le pagan los gastos de hospedaje y de alimentación a la familia que venga a los fallecidos, sí, pero no les dan los tiquetes aéreos. No, el gobierno está ciertamente apoyándoles con el hospedaje y la alimentación a través de un convenio que tiene el ICT con varios hoteles. Ellos tienen unas noches gratis y de ahí se está salvando un poco el gobierno para darles a las familias de estos 3 ciudadanos, del inglés, del canadiense y también el estadounidense, que murieron lamentablemente en este accidente, pero tiene usted toda la razón, no dan el boleto aéreo. Imagínese, Dios no lo quiera, que un familiar suyo en Europa le pase algo. Lo mínimo que esperaría usted del gobierno al que le pasó algo es que le den el tiquete para usted ir a Europa. Hacer todo el papeleo también. Sí. No financiarse usted. No sé si está de acuerdo con nosotros, Isel. Sí, incluso el día que pasó esta tragedia con el catamarán, entrevistamos en vivo a doña Ana Elena Chacón, en ese momento presidenta en ejercicio, y ella nos decía que ella temía y que estaba completamente segura de que iba a haber muchas repercusiones a nivel internacional con todo lo que pasó, tomando en cuenta de que las personas que murieron eran extranjeras, como ustedes lo dicen, y sin duda esto también va a generar algunas consecuencias. Sí, bueno, ahí está, esa es una de las informaciones importantes. National Geographic Society galardonó a 2 hoteles costarricenses por primera vez como únicos en el mundo, uno en el Pacuare y otro en el Golfo en la península de, se me fue el nombre, de Osa, en la península de Osa, que es el Pacuare Lodge cerca del río Pacuare, y el otro es Lapa Ríos Rainforest Eco Lodge. Sí, tiene un nombre un poco largo, pero ese es en particular es más, aquí tengo el nombre, vamos a ver, para no batear. Sí, Lapa Ríos Rainforest Eco Lodge, que está en la península de Osa, y Pacuare Lodge, que está ubicado en Turrialba. Sí, vea que este no es el programa para el bateo. Sí, no, por eso. Por eso de una vez revisamos, ¿verdad? ¿Sabe qué más en las noticias nacionales? Yo estoy pendiente de la Gaceta a ver cuándo se publica la rebaja en los combustibles, estos 109 colones. Para ir a echar al día siguiente, Alex. Para ir a echarle al día siguiente. Sí. Ya el tanque está bajo, pero yo voy a esperar hasta que baje 109 colones. Mañana. Como la mayoría de personas que en este momento están es una buena rebaja. En un tanque, en un carro normal, caben 45 litros, son 4.500 colones menos, un poquito más. Imagínense ustedes. Otro aspecto importante, otra noticia importante que les traíamos en la mañana, fue la conferencia de prensa que hizo el Ministerio de Educación sobre la situación en infraestructura. Hoy se nombró un nuevo director de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento, y ellos reconocieron que hay mucho rezago y que en este momento van a iniciar con un proceso de inventario y están viendo la posibilidad de hacerlo ayudado a un software, que sin duda es uno de los temas que más demanda la parte de educación, que es la situación en escuelas y colegios del país, y que también ellos resaltaban que muchos de los edificios de educación se vieron perjudicados con lo de Sámara, con el terremoto de Sámara, y que de hecho hay un proyecto que todavía 2 años de ese terremoto no se ha logrado atender a todos los centros educativos que están con algunas fallas a raíz del sismo. Y además 300 centros educativos con orden sanitaria, pero no corren el riesgo de no empezar el año. Hablando de las gasolinas, Alex, el petróleo de Texas cayó hoy 4.7% más, es decir, cerró a $46.07 el barril, es el precio más bajo desde el 21 de abril de 2009. Debe estar sudando chayotes, como decimos aquí, Nicolás Maduro en Venezuela por esta caída en el precio internacional del petróleo. Y hay 2 elementos más que han generado polémica: esos muchachos rayando las señales de tránsito, que vamos a ver qué sanción se consigue, y el tema, yo no lo quiero dejar de lado porque creo que además tiene un tema de trasfondo, esto del escudo nacional en la
muchacha que la Miss Costa Rica que era Miss Mundo. Sí, No, Karina, Miss Costa Rica que está participando en Miss Universo, Karina Miss Ramos. Sí, no sé, a mí podría ser lo que dice la ley. Yo no creo que no sea así, pero digo, me parece una delicadeza. Pero igual esas multas son muy bajas. La ley todavía no se ha logrado reformar desde hace un montón de años. Una vez escuché, no estoy segura de que era una multa similar como los 500 colones, una cosa así. Entonces es más que todo el debate que ha generado eso, y lo que mucha gente dice es que ese traje se ha usado en otra actividad anteriormente y que nadie había visto eso. Es que sabe qué es lo que me parece una delicadeza, y ahorita podemos hablar con nuestros invitados del tema. No es el hecho de lo que diga la ley. Si la ley lo dice, pues perfecto. Lo que me parece una delicadeza es que no se aplique siempre. Porque usted ve el escudo de Costa Rica por uno y otro lado, en los mundiales, en las banderas, en los nadadores, en los carros de carreras, en todo lado. Pero en particularmente este caso, entonces sí se arma, digamos, un alboroto. Eso es lo que no me parece como delicadeza. Pero bueno, vamos a hablar de Francia de fondo, pero creo que don Vladimir quiere decir algo. Sí. El otro día nos dio una primicia cuando le dijimos que quería decir algo. No, pero perdón, buenas tardes. Es que hoy está con nosotros don Vladimir de la Cruz y don Álvaro Ramos. Sobre eso, el uso de los símbolos nacionales, porque me parece que esto es lo importante. Hay un protocolo y hay un ceremonial de uso. Y no pueden ser usados de ciertas formas. Eso es una cosa importante. Por ejemplo, el pabellón nacional, lo que se llama el pabellón nacional, que es la integración de la bandera y el escudo, solo la pueden usar como símbolo los jefes, los presidentes de los supremos poderes de Estado. El presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Y cuando ellos están presentes, eso es lo que se debe usar. En todos los demás funcionarios de Estado se usa la bandera, pero no se usa el pabellón. El escudo nacional es lo que se llama símbolos mayores. La bandera, que es el símbolo quizás más importante de todos los escudos, porque es también en toda forma de los más antiguos que surgen en la historia de la Edad Media, o hasta de la época romana, donde ya habían algunos pabelloncillos y ese tipo de cosas. El escudo, el pabellón y el himno, digamos, son lo que podríamos llamar los símbolos mayores. Lo demás son símbolos menores. Algunos de esos símbolos menores tienen un carácter cultural, ecológico, de muchas formas. Ahí está la marimba, están los árboles, está el venado coliblanco, el venado, todo ese tipo de cosas, las piedras estas ahora. En fin, hay un montón de símbolos que pueden ser considerados menores en rango, pero los símbolos mayores son esos que mencioné, y estos tienen un ceremonial de uso y de protocolo. Por ejemplo, la bandera no puede ser usada jamás, nunca, de mantel. Y aquí hay gente que la pone de mantel a veces. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se ensucie, de que se manche, de que se queme, ese sentido. No puede tocar el suelo, por ejemplo. No puede estar nunca sucia. No puede estar rota, como la bandera esa de la rotonda, que a veces está tan rota que parece que está reflejando al país. Sí, uno le da lástima. Uno ve la bandera y el pabellón ahí todo rasgado y dice, así está Costa Rica, seguro, ¿verdad? Porque ese es el símbolo que tenemos ahí. Y en protocolo no tienen la prudencia de cuidar ese símbolo sagradamente. No puede usarse comercialmente, que es una cosa importante. Aquí se usa comercialmente el símbolo. Y eso me parece que es equivocado, eso está mal uso. Por ejemplo, en una ocasión Coca-Cola, para un campeonato mundial, quiso recoger firmas. A mí se me hizo una consulta y yo dije que no podían firmar encima de la bandera. Entonces Coca-Cola lo que hizo fue separar las franjas. Y entonces recogió firmas en franjas azules, blancas. Y al final no sé si las pegaron o no, pero eso fue otra cosa. Pero encima de la bandera tampoco se puede rayar, no se puede escribir, no se pueden hacer dibujos, no se puede hacer nada de eso. Eso es parte del ceremonial. La bandera no puede ser enterrada nunca. Se enterró la bandera con el corazón de Daniel Oduber, por ejemplo. Envolvieron el corazoncito de Daniel y ahí enterraron la bandera con todo el corazón. Eso no se puede hacer. Eso está prohibido desde el punto de vista del ceremonial de Estado. Entonces, en un evento como este, Karina no necesita, digamos, ponerse el escudo nacional en su pecho. Ella es un símbolo nacional, por supuesto, y además de que es bonita, es un símbolo de nuestra belleza costarricense y no necesita ponerse. Tal vez hubiera sido más elegante haber puesto la figurita del país,
el rombito ¿verdad? Como país, no como escudo. Me parece que en eso fue mal utilizado el escudo. Yo creo que la Cancillería tuvo razón de llamar la atención en eso y advertir en ese sentido al público de que este tipo de cosas no se pueden usar. Me pregunta Fecasa, ¿y cuando juega la CL? Bueno, la bandera se usa como un símbolo, digamos, popular de uso. Pero sin escudo. Sí, no, sin escudo, la bandera. Sí, es bandera. Bueno, ya comercialmente para esos eventos hasta le ponen el escudillo y ponen a circular el pabellón, ¿verdad? Pero eso es por ignorancia de las casas comerciales y de las Muchas fábricas. veces no lo diferencian. ¿Cuál es la diferencia? Y me parece que en este sentido, ahora que la Cancillería ha llamado la atención sobre este caso de nuestra reina de belleza, deberían hacer como un pronunciamiento público en todas las páginas de los periódicos diciendo cuál es el ceremonial de estado y de uso de la bandera. Eso lo he publicado yo en mis libros. De todas son 18 puntos que hay alrededor de cómo se debe cuidar y proteger y amar los símbolos nacionales. ¿Usted está de acuerdo en lo que hizo la Cancillería, don Álvaro? ¿Usted Yo está sí. de acuerdo en lo que hizo la Cancillería? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, uno está acostumbrado, tal vez por la primera cosa, feliz año a todos, compañero doctor de la Cruz y todos ustedes. Les deseo lo mejor para este año a ustedes y a todos los oyentes. En segundo lugar, bueno, uno tal vez viene del mundo de las cuestiones de seguridad y eso, entonces el tema del ceremonial, de la disciplina y del respeto es bastante fuerte, por lo menos se inculca y uno está acostumbrado a eso. Y los parámetros que ha marcado Vladimir son correctos, digamos, son muy incisivos y fuertes cuando uno está manejando cosas de seguridad, lo que se llama el respeto a la jerarquía. Entonces en el caso entra el concepto de comandante en jefe. Por supuesto que eso es así, el respeto a la bandera, tanto la nacional, el pabellón, la bandera, como la de la fuerza pública. Por decir una cosa, por experiencia personal. La bandera nacional incluso la cuida la fuerza pública. Así es. Cuando se hace el cambio el 1 de mayo, Así ¿de es. dónde sale la bandera? Sí, de la fuerza pública. De la fuerza pública, viene ahí. De ahí Entonces sale. uno está acostumbrado a que ese respeto es como un paradigma, digámoslo así. Lo único que yo hubiera hecho diferente, tal vez en mi concepción de abogado, es que no lo hubiera hecho público. Le hubiera hecho la llamada de atención a la señorita y a sus manejadores en privado, diciéndoles que si no respetaban eso, entonces pasábamos al campo público. Porque claro, se le pegó un impacto a su candidatura. Ahí hay un pequeño barniz ahí oscuro. Y la señorita ha hecho un buen papel, es una representante muy bonita. muy bonita, claro. una representante de la mujer latina, no es así como sueca ni mucho menos, sino muy parecida como sería el ideal de mujer muy bonita nuestra. Y entonces lo único que yo hubiera cambiado, todo estoy de acuerdo, totalmente, y el respeto a los símbolos mayores, absolutamente de acuerdo, hasta por una cuestión de formación mía personal, tengo eso muy fuerte, pero el único elemento yo lo hubiera hecho en principio en privado, una llamada de atención fuerte, directa, a las personas que manejan en realidad eso, porque no creo que sea la señorita ella no es la que maneja eso. Lo hubiera hecho en privado, si no hacen caso hubiera pasado a esta etapa. Eso es lo único. Ahora no sé si así fue. No me puedo expresar porque no conozco el detalle si así fue. Es el único elemento que cambiaría yo. Ahora, porque le metimos un golpe a su posición, a su estatus, digámoslo así, que el propio país le llame la atención a la señorita candidata, es definitivamente un impacto. sí, yo pienso que eso golpea negativamente, estamos de acuerdo. Pero hay algo también ahora, ya que nos metimos en esto, a opinar sobre el vestido. Ya casi nos vamos a salir. El vestido, digamos, no me parece muy tico. Si uno lo ve de repente parece muy mexicano, para empezar, pero además es un vestido militar. Tiene charreras, se llama. Charrateras tiene. Si ustedes lo ven, y lo podemos ver aquí en la computadora, tiene las charreteras esas militares. Y me parece que las declaraciones que da el estilista que lo hizo informa específicamente que quiso darle ese rasgo. Y eso sí va también en contra de los valores nacionales nuestros, antimilitaristas, civilistas, antiejército. Y yo pienso que eso también tiene que ver. Y ese mismo vestido... Y eso no llamó atención la Cancillería, porque la Cancillería fue respetuoso en eso. Pero me parece que desde el punto de vista, ahora sí, de la representación femenina nuestra, no es una soldado ni del ejército israelí, ni del ejército norteamericano, ni nada, aunque pueda ser
una soldado costarricense civil, que es otra cosa, pero digamos, estamos ahí en finezas que también podrían ser discutibles. Ese mismo vestido, lo que llama la atención era que ya había sido utilizado por la modelo Leonora Jiménez y había generado la misma polémica. No se había pronunciado la Cancillería, cierto eso. pero fue usado en una ocasión. Cierto. Entonces, ¿por qué De paso, se usó bueno, una ocasión, se vuelve a utilizar, se crea la misma polémica y de alguna manera se afecta también la imagen del país, la imagen de Karina como representante de Costa Rica en este concurso de Miss Universo? Y bueno, tenemos reglas que no se respetan, no todo el mundo conocía esto que usted nos contaba, don Vladimir, del uso de la bandera, que ni siquiera se puede rayar, y en todos los partidos de fútbol, en todos los partidos de fútbol hay hay firmas en banderas en los mundiales, y bueno, no podemos ignorar la ley, estamos avisados, ya nos dijo don Vladimir. Hay un pequeño detalle legal, nada más que lo quiero traer a colación, que es discutible, por supuesto para un costarricense es discutible, es la extraterritorialidad del uso. ¿Qué quiero decir con esto? Si se usa en Costa Rica, aplican estas normas, pero tengo una pequeña duda, son dudas legales nada más. Si usted lo está usando en el exterior, usted no está siendo un representante del gobierno. Si es el embajador, el cónsul, no discutamos el punto, por supuesto está bajo todas las obligaciones y don Vladimir tiene experiencia aquí. El embajador es el único que puede usar. Sí, exactamente, el embajador tiene una obligación de respetar esto en grado extremo, digamos, hasta más que el resto de los ciudadanos que estamos en el territorio, por la razón muy fuerte que representa. Pero al estar fuera del territorio, yo tengo mis dudas de abogado y sería muy fácil de defender ese caso como abogado, pero facilísimo porque no está en el territorio nacional y por ende allá se puede poner lo que quiere. Claro que es representante del país y por ende debería respetar por una cuestión práctica y una cuestión de administración, pero en términos legales la ley costarricense, a diferencia de las leyes de Estados Unidos o las leyes militares que se van como aplicando en el resto del mundo, la ley costarricense no se aplica en el exterior, particularmente no para esto. A propósito de esa extraterritorialidad, si nos permite meternos aquí en un tema para consultarle aquí a Álvaro. Yo opino y Álvaro responde. Se ha armado una pequeña discusión muy interesante a propósito de Inglaterra, que tiene aprobados los matrimonios gays. En los territorios de Inglaterra los gays se pueden casar. En una embajada inglesa se pueden casar. Sí. Porque el territorio, la embajada es un territorio inglés. Claro. Entonces, si en la embajada de Inglaterra, en Costa Rica, se casan dos ingleses, hombres o dos mujeres, eso vale para Inglaterra. Sí, claro. ¿Cierto? Absolutamente. Si se casa un tico y una inglesa, o al revés, heterosexuales o homosexuales, dentro de la embajada, eso vale. Vale, totalmente. Vale para los ingleses. Ese título ahora sí de matrimonio, ahora pensemos que fueron dos ticos que se casaron dentro de la embajada o un matrimonio mixto, ¿verdad? Para ponerlo más interesante, en la embajada inglesa. La condición de su matrimonio es válida para los ingleses. Para Costa Rica no es válida porque aquí no está aprobado todavía ese matrimonio. A mí lo que me llama la atención, aquí me gustaría oír la opinión de Álvaro, es que cuando en la embajada de Inglaterra va a hacer matrimonios de esta naturaleza, ha solicitado una autorización al registro civil. Eso me parece ya fuera de base. No necesita el cónsul, que es el que hace esos actos formales y ceremoniales, ¿verdad? Sí, claro. Los cónsules están autorizados expresamente, los cónsules de cualquier país y el nuestro en el exterior. Pero dejémonos los de aquí, ¿va? No requiere ningún permiso siempre y cuando sea dentro de la sede. Dentro de la sede. La sede autorizada. Entonces no sé por qué han hecho un alboroto de que el registro tiene que autorizar. No tiene. Ahí se puede casar el que quiera. El acta matrimonial puede no ser inscrita. Y puede ser que el registro la rechace. Y la rechace porque no está aceptado ese matrimonio en Costa Rica todavía. Pero ese matrimonio es válido. Eso sucede como en el campo militar, volviendo al mismo tema. La ley militar que es aplicable en esos países, un traidor militar, una persona que traiciona su estamento militar y huye en Costa Rica, lo podrían tratar de capturar las embajadas, podrían procesarlo en ausencia, un tribunal, una corte marcial, y no es aplicable en Costa Rica. Sí, claro. Sí. No es aplicable penalmente ni es extraditable por razón de crímenes militares. Es el manejo de este tema que los costarricenses tenemos ciertas situaciones, en este caso no sé si especial, que hay muchos países que la tienen, pero en el caso militar concretamente
las órdenes de una corte militar 99% no van a ser aplicables en Costa Rica. Así es. Algo muy especial y muy parecido a la ley costarricense podría ser aplicable, tengo mis dudas. Es como cuando se trata de extraditar a alguien que puede estar sujeto a pena de muerte en otro país. sí, no es no. extraditable porque nosotros hemos abolido la pena de muerte desde hace más de O que 100 fue años. condenado en ausencia. En Costa Rica no Sí, se extradita no se si alguien puede. fue condenado en ausencia. Yo quería tocarle el tema del naufragio, porque obviamente la importancia es mayor. Primero porque hubo realmente 3 personas fallecidas, lamentablemente 3 personas mayores, que obviamente las causas habrá que determinarlas en autopsia, pero es evidente que una persona mayor entra en una especie de trauma mayor, valga la redundancia, ante semejantes circunstancias. Lo primero que uno debe entender en el derecho marítimo o derecho de almirantazgo es que el responsable operativo es el capitán. Esto es lo primero que... Por eso tiene tanto poder desde hace 500 años. En el derecho marítimo de hace 500 años se estableció que el capitán es la autoridad. Es tan autoridad que tiene autoridad para detenerlo en el barco, tiene autoridad para cazarlo en el barco. Estoy hablando en términos internacionales, ¿verdad? Esto es cabotaje. Aquí estamos hablando de cabotaje. No, esto no es tránsito internacional. Prueba de ello es que no hay migración, no hay nada. Pero al final todo esto permea, informa al sistema legal. Y el capitán es el responsable de tomar la decisión si el mar está, digamos, demasiado rudo y debe devolverse por las condiciones que tiene un barco de estos, que es turístico, es de disfrute, no es cabotaje forzado, comercial, o hay que cumplir un itinerario. No tiene nada de eso. Es fácil romper esas reglas porque no hay obligaciones, digamos, es llevar a la gente a pasear, no es llevar a la gente a cumplir, no existe eso. Entonces el capitán operativamente es el responsable y lo será hasta que no se cambie esa ley del mar, que tengo mis dudas que se cambie. A mí lo que más me preocupa no es eso, yo tengo claro por dónde anda la responsabilidad y la respuesta fue muy rápida. Si ustedes notan, es increíblemente rápida, en 15 minutos hubo ya la primera respuesta y fue coordinada por el sistema de guardacostas, porque guardacostas no solo tiene función de salvar, tiene la función de coordinar toda la operación y lo hizo bastante muy bien, diría yo, hasta donde se tiene. Realmente nosotros no hemos preparado a nadie, ni siquiera la Cruz Roja, para semejante, digamos, incidente, semejante siniestro. Es un siniestro de primera magnitud con 108 personas, 110 personas, es un siniestro de primera magnitud, un barco relativamente grande desde el punto de vista de cabotaje. En el mundo entero, si notamos, cuando estamos en este orden de magnitudes, de 100 y para arriba, notamos que normalmente es una tragedia. Sí. Es casi imposible que no lo sea. Fíjese usted la de los aviones de última generación que hemos tenido, el de Malaysia Airlines, el de Air Asia, ese último. Fíjese usted el de Ucrania, que obviamente hay un acto diferente, pero no importa. Fíjese usted en los ferries que tuvieron problemas en Filipinas, y así, y le voy a tocar uno que es increíble, que haya tenido muertos, el que sucedió en la isla Giglio, del crucero Costa, un crucero de primera clase, no era un cabotaje, un crucero que debió haber tenido todas las ventajas, y usted tuvo muertos y tragedia, y hasta hace escasamente un mes levantaron el crucero de su tumba, digamos, marítima que tenía. Fíjese usted que cuesta muchísimo la defensa, el acceso a salvar a tanta gente en un solo lugar. Es muy complicado. La única forma de tenerlo, las únicas formas de tomar es, bueno, que la misma vehículo, barco en este caso, se defienda, tenga suficientes lanchas, exceso de salvavidas, exceso de botes, y me parece que aquí falló algo. Solo para traerlo a colación, es mi apreciación personal. La comunicación. Si usted se fija, la única comunicación de la que tenemos prueba, no estoy diciendo que no haya otra, es de un teléfono celular contra agua, que son muy pocos los que hay todavía contra agua, unos Samsung que son contra agua, unos pocos que hay que son verdaderamente, usted puede hacer la llamada con las olas, le están cayendo encima, ¿verdad? El Samsung S4 y ahora el S5. Y hay otras marcas, pero estoy haciendo de unos que conozco y he hecho la prueba yo. Le estoy diciendo que es tan poco y solo tenemos una llamada. ¿Qué pasó con el sistema de comunicación del bote? No nos dicen que comunicaron en ese sistema general que todo barco, y en este caso más uno que lleva pasajeros civiles que están cero entrenados, pretender que estén entrenados en salvamento es una falacia completa. ¿A dónde está? No tenemos idea a quién llamaron, cuántas veces llamaron, si tenían la capacidad de hablar en el agua con algún tipo de walkie-talkie, no estoy hablando solo de celulares,
Todo esto es lo que debemos aprender. Vamos a seguir teniendo en el futuro algún tipo de siniestros graves. Es comunicación, es GPS que aguanten en el agua para que puedan dar con precisión el lugar. Vamos a seguir y vamos a tener lamentablemente víctimas inocentes, heridos y por supuesto muertos. Lo más importante es rescatar el máximo número vivo y sano, con un trauma que quedaron probablemente todos. Quiero dejar esto en condición porque las autoridades, ni las de la Cruz Roja, ni las de Vigilancia Aérea, ni ninguna, pueden tener la capacidad de tratar de controlar en forma absoluta un siniestro de este calibre. En ninguna parte del mundo, hago la aclaración, en ninguna parte del mundo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero usted me pide 30 segundos. Sí. No, me parece que en realidad, en medio de la tragedia, porque un muerto o 3 es una tragedia siempre, hubo pocos. Habían niños, habían mujeres embarazadas. Y en ese sentido uno puede pensar que eso pudo haber sido mayor, ¿verdad? En lo que hemos leído en 5 minutos, que fue más o menos la capacidad de tiempo que hubo para prepararse, más bien se sacó la tarea como para que eso no hubiera sido mayor, ¿verdad? En términos de tragedia y pérdida de vidas. En cuanto a la responsabilidad que usted planteaba, Randall, del gobierno, me parece que el gobierno no tiene, en el sentido, no tiene obligación de pagar pasajes a nadie, me parece a mí. Podría tener, digamos, un acto de solidaridad moral con costarricenses que mueren en el extranjero, de ayudar a traerlos a ellos, pero no de víctimas extranjeras. Pagar aquí la estadía de los extranjeros, parientes de los muertos, me parece que eso está bien. El gobierno puede solidariamente hacer eso. El responsable, si hubiera responsable de traer a esa gente, es la empresa aérea, absolutamente. La empresa marítima, como hacen los aviones. Cuando hay un siniestro, las empresas aéreas mandan a traer a todos los familiares. Ahí sí hay una responsabilidad. Eso debería regularse aquí. Pero hay algo más grave en esto, Álvaro, y ustedes y los que nos están oyendo, es que no hay registro de salida de buques. Así como un avión sale, una avioneta sale y se reporta a la torre de control, ahí en Punta Arenas y en los puertos nuestros no tienen obligación de reportarse ni en las marinas a la capitanía de puerto, por lo menos indicar que va a salir tal nave y que va a hacer la ruta y tal eso. Y eso está, me parece a mí, ahora sí, en el campo de Álvaro, flanqueando o dejando débil un campo de seguridad nacional y que puede ser permisible para el tráfico de drogas y para un montón de cosas. O de personas. Porque si no hay esos controles, aunque sea nada más de reporte, la nave tal va a salir a la isla Tortuga con tantos pasajeros y ya tripulantes, y es suficiente. Y la otra va para allá, y la otra va a ir de pesca, y la otra aquí. Y ahí ellos tendrán los registros de qué naves están al día, etcétera. No importa, no importa entre comillas lo que pase. En ese momento hay un reporte oficial de responsabilidad del capitán de la nave y de la empresa a cargo de esas naves de reportar su salida. Aquí lo que ha habido es una evidencia de que hay una negligencia absoluta de todas las autoridades del Estado y especialmente las de puerto en no tener los controles de esas naves. Y ahí sí podría haber una responsabilidad solidaria contra el Estado por esos muertos. Bueno, vamos a la pausa. Hemos hablado de un montón de temas en este arranque, ha estado súper interesante. Como ingreso a Matices, les pusimos en nuestras redes sociales, quiere entender con nosotros lo que ocurre en Francia. Vamos a la pausa. Regresamos para que estos dos señores, don Vladimir y don Álvaro, nos cuenten su perspectiva de lo que ocurre en Francia. 2:33. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. $2:37. Tenemos a Pablo y a Braulio. Dice que tenía hace días esperando que se abarcara el tema de Francia aquí en Matices. Así es que vamos a empezar, don Vladimir. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en Francia? De lo que pasó en Francia. Y me parece primero que es muy triste la situación que pasó, el atentado, primero contra el periódico y la revista esta de caricaturas humorístico, y los actos de carácter terrorista que siguieron después,
el asesinato de una policía y en un supermercado y en otro lugar. Me parece que son actos que deben ser condenables, obviamente, por cualquier ciudadano del mundo y cualquier persona sensata y racional. Me parece que los actos que están pasando en Francia son una expresión de una violencia que nos rodea todos los días, porque a veces nosotros vemos este tipo de actos hoy con mucha espectacularidad, y la tienen obviamente, y ocultamos otro tipo de violencias similares, el terrorismo de Estado, por ejemplo, que es también una cosa que afecta a comunidades y sociedades. Justamente a propósito de lo que ha pasado en Francia, uno de los debates que hay en este momento es si reprimir más, si establecer más seguridades o fortalecer más los espacios democráticos de tolerancia, y eso, que es un poco los extremos en que se mueve esto. Cuesta mucho, digamos, analizar la situación del terrorismo como un fenómeno, pero digámoslo que en general el terrorismo no es una práctica, digámoslo así, para ponerlo desde el punto de vista de los grupos de izquierda y revolucionarios, que a veces se les achaca este tipo de cosas, de estructura, de continuidad de sus expresiones. El terrorismo generalmente son actos que están al margen de cualquier práctica de esa naturaleza revolucionaria. Los revolucionarios de todo el mundo generalmente han combatido el terrorismo. No es un recurso de ellos, ni lo emplean legítimamente. La única organización que usó el terrorismo desde el punto de vista de izquierda en su lucha de liberación nacional fue justamente el Frente Nacional de Liberación de Argelia. Y esto fue terrible porque en la lucha de Argelia fue muy dolorosa, muy cruel contra el colonialismo francés. Y en Francia se ocultaba internamente todo lo que estaba pasando en Argelia. Entonces ellos desarrollaron actos terroristas justamente en ciudades francesas para poder conmover y llamar la atención sobre el problema argelino. Y entonces hicieron cosas que hoy todo el mundo condena, obviamente. Bombas en sodas, en comedores, en cines, en supermercados, en todo lado, porque era la única manera. Y eso efectivamente conmueve la sociedad francesa, los intelectuales, Sartre y hasta el Partido Comunista de Francia en algún momento tiene que rectificar algunas cosas de su política en torno al régimen colonial que tenía Francia, etcétera, y empiezan a rectificar. Es el único grupo que yo conozco que históricamente ha usado el terrorismo como una forma de lucha. Lo demás son actos generalmente aislados. En el caso de grupos políticos, ahora tenemos el caso de los grupos religiosos, que este es otro problema más grave, que también se mezclan a veces de posiciones políticas y de religiosidad. Y eso ya es muchísimo más grave porque aquí atenta, no solo es un problema de tolerancia, de intolerancia. Los grupos religiosos tratan de imponer sus dogmas, su religión y defenderla a ultranza, en este caso, porque esta revista pues hacía críticas a Mahoma y se burlaba de Mahoma como figura, y eso se lo cobraron vengativamente con estos actos terroristas que hoy todos condenamos, obviamente. Pero ese tipo de cosas tampoco tiene que ver con cosas políticas. Tenemos que entender que esos grupos que actúan en defensa de Alá y de Mahoma y todo eso, puede ser que estén vinculados a grupos políticos, pero no tiene nada que ver con ese tipo de prácticas. Ese terrorismo no conduce a la solución política de nada. Agudiza los problemas políticos y agudiza los problemas de represión, obviamente, contra cualquier grupo en la sociedad, me parece, y afecta las libertades públicas. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que condenar, obviamente, esos actos, condenar los actos de terrorismo, sean de cualquier naturaleza que sean, no solo estos que tienen una expresión casi individual, sino que también pueden responder ahora sí a grupos religiosos, que es más o menos, que podrían tener una mano ahí política de algunos grupos islamistas que actúan disfrazadamente tal vez alrededor de estas versiones de carácter religioso, que también podrían ser, y me parece que esto es parte de lo que podríamos discutir. Esos terroristas además se imbuyen de una filosofía religiosa, en el sentido de que cuando van a hacer un acto religioso de esos, si mueren en el acto, es como si lograran la salvación. Y no solo la salvación de irse al cielo ahí a la par de Alá,
sino que además rodeada de la mítica idea de que van a estar acompañados de 1000 vírgenes. Entonces es una carajada media enredada, todavía es peor del enredo emocional que hay ahí alrededor de eso, ¿verdad? Pues a veces no se puede con una menos con 1000. Don Álvaro, y usted también que es especialista en temas de seguridad, hoy el gobierno de Francia está celebrando una reunión de emergencia después de para discutir medidas de seguridad después de la manifestación que vimos en televisión, que le comentamos aquí en la radio nosotros que hubo este fin de semana en Francia. ¿Realmente este atentado al diario Charlie Hebdo fue un fallo de la inteligencia francesa? A mí me parece que sí. Concretamente sí hubo un fallo de la inteligencia francesa. ¿Y por qué? Con claridad. Yo creo que los norteamericanos, en lo que han expresado, y los mismos franceses han dicho algo perfectamente claro para los que conocen el tema, y es que los dos hermanos estaban sujetos a la lista negra de no montarse ni en un avión cuya bandera sea de origen norteamericano o que vaya hacia el territorio de los Estados Unidos. Puede ser Iberia, puede ser Alitalia, que va hacia Miami o hacia Nueva York. No se les sería permitido montarse. No es que los van a recibir en Estados Unidos y los van a rechazar. No se le permite la compra. Para todos los efectos prácticos no le permiten la compra del tiquete. Esto es muy importante determinar. Quiere decir que estaban perfectamente identificados. El otro elemento que tenemos clarísimo es que los dos hermanos y el asistente, digamos el que los asistió con el segundo acto de retención de rehenes en la tienda kosher de la comunidad hebrea, los tres habían pasado en múltiples ocasiones, y alguna muy serio, por el sistema judicial francés. Uno de ellos cumplió cárcel en razón de que había estado tratando de reclutar y enviando hombres jóvenes a pelear a Siria. Es decir, estamos hablando de gente ya de amplio récord en este tema, una temática que tenemos clara. Desde hacía ya bastante tiempo, hará unos 3 años desde que la guerra civil en Siria recrudeció, y es una guerra civil terrible, muy enredada hasta el régimen sirio. Están unos rebeldes que están contra el régimen sirio, pero que no son de estos fanáticos, y ahora entraron fanáticos de Al Qaeda, y está el más importante de todos, ISIS. Es decir, estamos con un panorama en Siria, digamos, pocas veces visto, una mezcla explosiva para que sucedan todas estas cosas. Y en el caso concreto, Perdón, y con un régimen que no controla. Sí, un desastre la situación. Y vemos claramente que uno de ellos había ido allá a entrenarse. Hay uno que se entrena en Siria y uno que se entrena en Yemen. Sí, tenemos los dos elementos explosivos. Al Qaeda, ISIS están metidos en esto. Los líderes de ambos probablemente quieren dar una demostración. O sea, aquí pudo haber habido una conjunción de intereses que desde hace un año están separados. Estuvieron hace un año unidos en su visión apocalíptica, en su visión religiosa, en su visión estratégica. Hace un año están separados, pero este proceso tiene más de un año. Este tipo de actos no son precisos. No es que le dijeron vaya y dispárele a ese grupo, a esa tienda kosher. Eso sucede en la maniobra del acto. Lo que se dio la orden hace rato es, si hay un acto contra algún medio importante, vamos a afectar el concepto de libertades, vamos a golpear el centro neurológico de la democracia en Occidente, y en este caso en particular en Francia, pero también golpéeme algún otro lado que tenga que ver con los aspectos etarios, la parte de la ética, de los grupos étnicos. Entonces, dicho esto, notamos que este caso concretamente es un caso extraño, es híbrido, es un caso que nos viene, no se sabe todavía quién dio la orden. Para mí nadie la dio, es una célula que actuó por sí mismo. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque Francia, curiosamente, tiene las 3 formas más explosivas para que esto hubiera sucedido. 1, ha participado prácticamente en todas las operaciones militares y de inteligencia, tanto en África como en el Medio Oriente, como en Libia, para poner ejemplos, nada más, así rápido. Si debe haber participado en unas que ni sabemos, en términos militares. Es decir, ha golpeado a los grupos islamistas con su fuerza, con su expresión, con su proyección militar, que la tiene. O colaborando con Estados Unidos. Al 100%. Ha estado del lado de Estados Unidos en los últimos 3-4 años. Golpeando duramente, bombardeando, teniendo tropas en tierra. Más que los Estados Unidos en algunos aspectos. En África, por ejemplo, son ellos. En realidad la punta de lanza son ellos.
Esto claro que los pone de frente con todos los grupos islámicos. En segundo lugar, la parte demográfica, no podemos dejarla. ¿Se acuerda que siempre hemos hablado que en estrategia y en geopolítica la demografía es un tema mayor? Francia, curiosamente, de las naciones grandes de Europa, y de todas, pero de las grandes, que es una gran nación, además históricamente es la gran nación, donde nos vienen muchas de las ideas que consideramos propias, en realidad nacieron en el territorio francés, con los pensadores franceses. Francia es la nación que tiene el mayor número de musulmanes adentro de su población, y es en razón de su tradición de tener provincias, porque ni siquiera eran colonias. Claro que ahora las consideramos colonias, pero Argelia era una provincia de ultramar, era como si fuera, voy a hacer Isla del Coco. La Isla del Coco o un barrio, sí, Orotina, para decirlo de alguna manera. Obviamente no es lo mismo, y por supuesto culturalmente no era lo mismo, pero legalmente, constitucionalmente, Argelia era una provincia francesa, provincia, no una colonia. Es muy importante este concepto. Eso implica que tiene 6 millones de personas de fe musulmana adentro de su población. No son importados, en alguna medida son casi naturales. Y a la vez, curiosamente, si es para crear una mezcla más explosiva, tiene la mayor grupo también étnico de carácter hebreo o judío. Está usted hablando de la posibilidad de que si logra disparar las correctas chispas, usted puede tener una confrontación. No dije una guerra civil, Francia no está para una guerra civil, es un país civilizado con instituciones, pero confrontación de carácter, claro que sí. A esto hay que agregar el tercer elemento. En el caso de los muchachos musulmanes jóvenes, entre los 17 y los 29 años, en Francia están prácticamente excluidos. Francia ha probado, curiosamente, pese a tener esta larga tradición de relación con el mundo musulmán, larguísima. Tuvieron a Siria como colonia principal, ¿verdad? Que Siria era el país más importante cultural de aquella parte del mundo. Francia ha probado que le ha costado muchísimo asimilar y meter en el sistema general, económico y político a sus muchachos jóvenes musulmanes. Dije sus porque son nacidos allá, vienen de tradición. En contrario senso, Inglaterra ha logrado más, y aunque parezca mentira, los Estados Unidos ha logrado muchísimo más por su tradición de que puede meter a muchos, los italianos, los franceses, todos fueron metidos en el sistema norteamericano, les es más fácil asimilar. Los franceses les ha costado muchísimo asimilar, y esto ha creado los barrios periféricos, barriecitos, creo que se llaman jibes, creo que les dicen así, periféricos, de los cuales hace 2 años o 3, 2 años y pico, tuvimos una explosión increíble en la que quemaron, ustedes me corrían, creo que 4.000 carros. Fueron quemados de la rabia, de la ira que estos muchachos tenían. Esta es una expresión máxima y exagerada y muy violenta de esa ira que está ahí guardada. El problema mayor es que desde hace ya un tiempo, contestándole su pregunta de inteligencia, los servicios de inteligencia dijeron con claridad, y ha salido publicado en pocas ocasiones, pero ha salido, tenemos un problema mayor en todo Occidente y en particular en Francia e Inglaterra. Miles, aproximadamente entre 2.000 y 3.000 ciudadanos con pasaporte, claro, nacidos y con ciudadanía de estos países, han entrado a entrenarse y a combatir en ISIS, particularmente en ISIS. Después tocamos el tema de Al-Qaeda en la península arábiga, llamado en Yemen en la realidad, que se ha convertido en el Al-Qaeda más importante, mucho más importante que el de Pakistán y el de Afganistán. Entonces, se fueron a entrenar y tienen el derecho legal a volver. Incluso un peligro mayor que los Estados Unidos está estudiando entre ayer, hoy, seguro lo vienen estudiando hace ratos, pero lo han expresado. Este tipo de ciudadano europeo occidental no requiere visa a los Estados Unidos, es lo que se llama el waiver, tiene lo que se llama el waiver, entran al territorio de los Estados Unidos sin visa. Por supuesto, los servicios de inteligencia los excluyen y les hacen un veto ahí de que puedan montarse en el avión. Ese es otro tema. El tema es que como grupo humano, esos 6 millones de ciudadanos, si los hay, si todos son ciudadanos, o el número importante que sean ciudadanos, pueden entrar a los Estados Unidos sin visa, y a Canadá también. Solo para poner un ejemplo, a los países ricos. Y el miedo lo han venido expresando las agencias de inteligencia claramente, es que este grupo es el mayor peligro de que hagan actos mucho mayores que este, y mucho más importantes que este. Entonces tenemos una conjunción de factores que nos llevaron a este punto. Y por supuesto, aquí tenemos la excusa perfecta, que era que este medio, y nosotros respetamos como costarricenses la libertad de expresión,
de un medio que se ha especializado en eso, era muy sarcástico respecto a temas de religión. Nada más, en este caso concreto, en todas. Quiero decir que no solo contra la islámica, era burlesco con los católicos, con todo el mundo. Todo el mundo que empezaba a adquirir poder o había tenido poder era objeto de los dardos burlescos, de caricatura básicamente de esto. Por ende, era un perfecto candidato para ser afectado por grupos irracionales. El otro problema es que nosotros en Occidente nos acostumbramos a luchar con enemigos racionales. Por ejemplo, la izquierda, que tanto menciona don Vladimir, en todo el mundo, desde la izquierda muy seria, como los vietnamitas, a la izquierda un poquito menos seria, como la latinoamericana, pero son personas racionales, todos eran personas racionales. Aquí nos estamos enfrentando a pequeños grupos que no son racionales, y es evidente que hemos demostrado no tener capacidad. Nos cuesta mucho en Occidente y a los Estados Unidos y a las grandes potencias lidiar con grupos irracionales. Les cuesta muchísimo, no tienen esa capacidad, y estos grupos han utilizado lo que se llama asimetría, perfectamente asimétricos, con pequeños golpes bien plantados, logran desequilibrar el enorme poderío de Occidente. A mí hay algo que me llama mucho la atención de lo que usted acaba de decir, que es que no se sabe quién dio la orden de que se hicieran estos ataques. Varias veces hemos hecho programas relacionados a ISIS y a todos estos grupos y cómo ellos surgieron de Al-Qaeda. Ahora Al-Qaeda los cataloga a ellos como incluso más fuertes en sus prácticas. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué se podría ver detrás de esto de que a partir de este grupo de ISIS surjan otros grupos como este grupo de muchachos que hicieron este atentado? Me voy a atrever a hacer un análisis de lo que vi y de lo que se puede analizar desde una perspectiva de peligro. Al-Qaeda no se caracterizaba por su entrenamiento militar, se caracterizaba por su entrenamiento primero religioso, político, un afán de tener una comunidad, una red, que es exactamente lo que significa el nombre, una red extendida en el mundo, y no dar órdenes, sino dar indicativos, dar consejo de orden, digamos, moral, ético, religioso, y dar indicación de cuáles serían los blancos ideales, pero nunca daban órdenes. ISIS es un grupo híbrido. Tenemos una parte híbrida que es interesante y esto lo hace más peligroso. Tiene una connotación muy parecida porque viene de Al-Qaeda, tiene todos esos elementos, pero a la vez al-Baghdadi, el líder, sus segundos y terceros al mando son de origen militar. Todos son ex mayores, ex coroneles, ex tenientes coroneles del ejército iraquí, la inmensa mayoría. Esto hace que tenga una condición híbrida muy interesante que los hace mucho más militarizados que Al-Qaeda, y son más duros, son capaces de ocupar ciudades, ocupar presas. Eso nunca lo hizo Al-Qaeda. Al-Qaeda da golpes y manda un mensaje claro a quien quiera mandárselo. El caso de ISIS no, tiene un territorio, tiene una territorialidad y tiene una capacidad operativa militar, también con esta otra cuestión política, este background político que tiene, y por supuesto religioso. Por ende, debemos esperar acciones. Esta acción, me voy a permitir dar mi opinión, que puede estar equivocada hoy, dentro de una hora, si los servicios de inteligencia me corrigen en una expresión pública. Esta acción me parece tiene una connotación de comando militar mucho más parecida a lo que vimos en Mumbai. ¿Se acuerdan el ataque al hotel aquel de ultralujo, al Taj? El ataque se parece muchísimo a ese ataque. Entonces me da la impresión de que son grupos más militarizados. El entrenamiento tenía una connotación más militar para una operación mucho más efectiva desde el punto de vista militar, y no el acto terrorista de volarse en pedazos o poner un carro bomba. Vean ustedes que fue muy específico para que se viera que tenían la capacidad de llegarle y además se enfrentaron a la policía en varias ocasiones en las carreteras. Eso no es usual en los terroristas clásicos. Eso me parece que ha un grado superior de operatividad desde el punto de vista de los comandos. Curiosamente es un acto en que efectivamente los terroristas no se inmolan ellos mismos, que pudieron haber entrado a la redacción del periódico, matan a medio mundo y se matan ellos, y se liberan espiritualmente. Aquí no, aquí entraron y huyeron. Sí. Y esa es una acción militar. Es una acción de comando. Es una acción militar. Sí. Eso es lo que lo hace diferente, ¿verdad? Ese fue un operativo militar. Exacto. Fueron a liquidar a determinado tipo de funcionarios. Son como sicarios, para decirlo así. Absolutamente. Los sicarios en Costa Rica no se inmolan cuando hacen un asesinato. Van y matan y se pierden. Ellos quisieron hacer lo mismo, solo que se les complicó. Curiosamente, y tal vez la curiosidad no es tan curiosa, es que
2 de estos me parece que son de origen argelino, ¿Sí? nacidos en Francia. Los hermanos. Sí, por eso. Entonces, uno puede pensar, no por beneficio de ellos, sino por la situación, nada más. Si eran de origen argelino, nacidos en Francia, si vivieron la ocupación francesa, que fue terrible en Argelia, y que sus padres quizás habían emigrado a Argelia en condiciones que les permitió llegar a Francia y ellos nacer en Francia, ¿verdad? Al final debían tener algún resentimiento histórico, biológico, familiar, de todo tipo, por aquellos sucesos. Es como cuando ahora el ejército francés igual participa de estos eventos en todos estos países, y probablemente hay una reacción de la gente afectada, de la gente que es familiar de las víctimas también, digámoslo así, de los llamados efectos colaterales de los civiles que mueren, que de alguna manera empiezan a meterse en la idea de venganza, digámoslo así, y que pasa por la venganza obviamente personal, que puede suceder en actos de esta naturaleza, o la venganza que siempre tiene un carácter personal, donde se preparan para eso y entonces se meten a un ejército de esta naturaleza para prepararse y poder hacer una acción militar mejor llevada. Pero al final es una situación enredada donde ahorita no hay responsables políticos organizativamente, ninguna organización se ha hecho responsable de esos actos, me parece, ¿verdad? Al-Qaeda los felicitó, los consideró mártires, pero uno de ellos en su expresión en un video anterior, llamémoslo el asistente, dijo: esto lo hago por el ataque y los bombarderos que se ha hecho al grupo ISIS. Podemos estar en una combinación, sí, así es, perfectamente, una combinación de las dos fuerzas que en este punto deben tener idénticos intereses y factores motivos psicológicos que influyen en esa naturaleza, porque felicitarlos desde el punto de vista de esa organización es un acto, digamos, moral, solidario, nada más, pero no es la organización la que se responsabiliza. Las organizaciones que hacen actos de esa naturaleza se responsabilizan con todas las consecuencias que eso tiene. Nunca un terrorista que pertenece a una organización terrorista ha dejado de asumir esa responsabilidad, porque si no, no tendría efecto, ¿me explico? Sí. Si yo impulso una organización terrorista y hago un acto terrorista, tengo que anunciarlo, cacarearlo como la gallina, pero aquí está para que eso tenga efecto, si no, no tiene sentido. Aquí está la clave de lo que podemos estar viendo en todo Occidente, que es que los grupos no son ya organizaciones verticales en los que, como usted y yo, don Vladimir, estudiamos y conocimos de la OLP, digamos que tenía una organización vertical, una parte política, una parte hasta diplomática y una parte militar, sí, claro, y una parte terrorista. Sí. Lo tenía, es decir, tenía todos los elementos, tenía todos los departamentos. Aquí estamos ante algo que puede ser lo que las células dormidas, que se entrenan hace un tiempito, se les manda de nuevo de regreso, se les dice no haga nada, y un día reciben una especie de mensaje casi como místico, y hagan algo, y usted lo hace por su cuenta, lo que le parezca más apropiado desde su perspectiva. Y fíjese que tuvo efectos muy graves, porque 3 personas, porque la señora esta que andan persiguiendo, que probablemente sí sea un cómplice, no estuvo en los actos, si lo vemos con toda frialdad. Por supuesto, en los actos preparatorios casi que estamos seguros que estuvo. Por algo huyó el 30 o el 2, hay una discusión. A Siria. Sí, se fue primero a Turquía, que Bueno, tiene no estaba en los actos de ejecución, claramente no. Sí, entonces tenemos 3 personas claramente identificadas, y vea usted lo que han causado, desde la mayor manifestación en historia de un país del tamaño de Francia, y de las manifestaciones, don Vladimir y yo nos acordamos del 68, ¿verdad? Claro. Las enormes manifestaciones contra De Gaulle y contra todo el sistema, en la realidad, de la izquierda, que se reveló en una especie de comuna, una repetición de la comuna parisien, ¿verdad? Típica. Desde ese momento tenemos claro eso, desde volver a hacer manifestaciones, que es exactamente lo que ellos quieren. Les está dando gusto, les está dando un gran placer de ver a los franceses acongojados, unidos porque están acongojados, no porque están felices. Esto les causa a ellos probablemente una gran satisfacción. Hasta la conversación que tiene que ver con lo que usted me tocó, compañero, que es que hay unas reuniones hoy importantes entre ministros de Interior del mundo entero. Bueno, todos los encargados de seguridad del mundo entero están reunidos hoy. Ya llevan varios días reunidos en la realidad, pero hoy tiene una reunión formal, y se habla de algo extraordinario para alguien que conoce Europa, como uno que ha viajado de todo el asunto, ¿verdad? Que conoce el sistema europeo, que es el Schengen, el sistema Schengen, que es que usted, si entra a un solo país europeo, puede viajar por todos los demás, es decir, los que estén en el sistema.
En este caso se está hablando de corregir eso, lo cual es como retroceder en el tiempo, volver a los controles migratorios, frontera por frontera, o tren por tren, o avión por avión, como sea el asunto. No sé cuál será el resultado, pero están discutiendo este punto que probablemente ya lo llevan avanzado. Sí. Hay una alta probabilidad que vaya avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que están logrando sus objetivos políticos, no los militares. Nunca estos grupos van a tomar militarmente Occidente. Nunca van a derrotar a un gobierno democrático electo como el francés o el español, mucho menos el de los Estados Unidos. No tienen ninguna capacidad de hacerlo. De ahí viene la simetría. La simetría consiste en lograr enormes resultados, como cambiar el sistema de movilización en Europa. Imagínense lo que significa eso, que a la larga no tiene mucha importancia. Ese cambio solo nos va a afectar a nosotros, los que tengamos que ir a estudiar, a hablar, trabajar o pasear a Europa, porque si usted se da cuenta, estos eran ciudadanos franceses. Se van a movilizar siempre como ciudadanos europeos plenos. Y aquí hay una diferencia que quiero resaltar entre el terrorismo de mayor escala que conocimos en Estados Unidos en las Torres Gemelas del 9/11 del 2001, que fueron hechos por extranjeros contra los Estados Unidos. Todos eran sin excepción o saudíes o egipcios o jordanos, por decir algo. Creo que había alguna otra nacionalidad por ahí, un iraquí creo que había. Atacaron a los Estados Unidos extranjeros. Aquí eran franceses, atacaron a Francia. Este punto es muy sensible y muy importante de analizar. Son dos temas diferentes, como que costarricenses atacaran a Costa Rica. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo controlas a tu población? ¿Cómo llegan a controlar al pequeño pero importante grupo de radicalizados que hay entre los 6 millones? No es nada fácil porque son ciudadanos con todos los derechos. A diferencia que en Estados Unidos, contra estos extranjeros hubieran actuado sin la más mínimo, sin miramiento simplemente, ¿verdad? O los expulsan del país o los mandan para Guantánamo. Es decir, no hubiera habido ni el más remoto miramiento. Es diferente a este caso. Claro, pero es que usted decía, bueno, están viendo a Francia unida. Sí, pero es una unión coyuntural. Alex me pasó hace unos minutos una nota de la BBC sobre las divisiones en Francia, porque el sábado fue trending topic, es decir, fue tendencia, bueno, desde que pasaron los atentados ha sido tendencia Je suis Charlie. El sábado durante algunos minutos fue tendencia Je suis Kouachi, que es uno de los terroristas. Tiene 25,000 seguidores la cuenta de ciudadanos franceses. Y entonces dice el análisis de la BBC, todo lo que sirve para probar que hay muchos franceses que sienten que su adhesión primaria es con el Islam y no con los ilustrados valores de la Europa moderna. Y aquí vemos principios de la sociedad francesa que siempre se ha jactado, Vladimir, de la liberté. La liberté. Claro, es la libertad de culto, la libertad de expresión, pero aquí lo vemos en el escenario más vívido. Digamos que es parte de eso, es decir, al final de cuentas, lo que sucede hoy solidariamente con los muertos de la revista probablemente produzca un movimiento de solidaridad también con los otros muertos del otro grupo, ¿verdad? Que es lo que usted está diciendo. Y eso, digamos, es relativamente normal, entre comillas, en sociedades de esa naturaleza, democráticas, donde gente puede simpatizar o no simpatizar con este tipo de actos. El problema no es simpatizar con estos actos, el problema es si las condiciones de una sociedad democrática faculta para que ese acto se den. Me parece que es donde debemos fortalecer los mecanismos de la democracia para que no se den, para que la tolerancia, la libertad sea de un modo tan absoluto y tan expresivo que la gente se pueda sentir representada socialmente y no tenga que acudir a ningún elemento de fuerza para hacer valer sus ideas ni imponerlas, porque en este caso es imponer una idea o evitar que otras ideas circulen, que es la idea de la crítica o la idea del sarcasmo, la idea del humorismo, la sátira, lo que sea. Eso no puede ser. Cuando en España se produjeron algunos atentados hace algunos años, se empezaron a hacer grandes movilizaciones ciudadanas muy importantes de toda la sociedad española contra esos actos y fueron eficaces. Esto que está pasando ahora en Francia, estas movilizaciones, es una repetición de aquello. Yo pienso que ese tipo de actos hay que combatirlos con grandes movilizaciones democráticas y civilistas para justamente tratar de frenar. La misma manifestación es un riesgo que alguien le tire una bomba desde un edificio, claro, cualquier cosa. Francotirador. Por supuesto. Fácil. Es tan frágil eso. Si alguien quiere inmolarse igualmente, ahí tiene ya la gente reunida. Entonces,
Pero aquí se trata de que esta expresión de civilidad se imponga sobre la brutalidad, para decirlo de esa forma, ¿verdad? Y el régimen de libertades se va a poner en cuestionamiento. El hecho de que haya musulmanes en Francia es muy fuerte. Tan fuerte como que un viejo dirigente comunista del Partido Comunista de Francia, Roger Garaudy, uno de los filósofos más importantes del marxismo europeo, terminó siendo un divulgador del islamismo y se convirtió al islam. Ya falleció Roger, pero digamos, sus últimos libros fueron defensas del islamismo, asumió el islamismo como un concepto. Esto en función de que había dejado de ser ateo, porque digamos sus principios principales eran ateos y pasó a ser, digamos, adorador de un dios, en este caso de Alá. Imagínense la fuerza que eso tiene en Francia. No es un problema tan simple, es un problema muy complejo, de una realidad cultural extraordinaria. El hecho es que los ciudadanos estos franceses en primer lugar, pero de origen islámico o musulmán, sea la comunidad más grande de toda la Europa occidental, eso tiene que pesar. Tanto que en el campo educativo, Francia tenía una serie de problemas de esa naturaleza con el uso de las charias y un montón de las charias, no, de los vestidos, sí, de que usan las mujeres, de los velos para ir a las escuelas. Y se impuso la parte civil francesa sobre eso, obligando a que tenían que ir a cara descubierta. Y eso creó problemas grandísimos con la comunidad islámica, porque muchos retiraron a sus mujeres de ir a la escuela. Y entonces seguro se educan seguramente en las, ¿cómo se llama? En las mezquitas o en alguna iglesia musulmana. Las madrasas. O en las casas, con lo cual esto fortalece esos tipos de valores más como diríamos, sectarios, de grupos, de sectas, ¿verdad? O etarios, en fin. Pienso que esta es parte de la complejidad que tiene este problema hoy en esos países. Creo que solo Francia, y me parece que Inglaterra es el segundo país que tiene ese grado de importancia de estos grupos tan públicos. El resto de los países europeos no lo tiene tan fuerte, ¿verdad? En el caso de Alemania son de origen turco, que eso modera un poco la situación. La Alemania tiene un grupo musulmán muy grande, sí, desde tiempos de los 50, de los 60, ¿te acuerdas? De los inmigrantes famosos. Pero los turcos venían de una sociedad secular, muy fuerte. Y todavía hoy es una sociedad. Sí, Atatürk, Kemal Atatürk había creado una sociedad secular, completamente secular, y entonces sus condiciones de vivir en una sociedad secular eran fáciles, no eran, en este caso no. Bueno, y eso se ve en los encuentros de la Iglesia Católica con la Iglesia turca. Sí. De hecho, dice Angela Merkel hace unos instantes que el Islam es parte de Alemania. Sí, y tenemos varios comentarios también en redes sociales de nuestros seguidores. Nos dice Braulio, resentimiento social como alimento para los fanáticos musulmanes. Muy interesante matices, Pablo, sobre todo lo ocurrido en Francia. Son algunos de los comentarios que están en Twitter en este momento. Tatiana Blandón nos pone una imagen que la podemos ver en pantalla. Dice, esta es la explicación ilustrada del caso de Charlie Hebdo. Son unos títeres que están siendo manejados. Ahí lo podemos ver es que Tatiana en la pantalla. Criticaba fuertemente, Alex, el límite de la libertad de expresión. Hoy, antes de ir a la pausa, hoy me hizo Laura, nuestra compañera, una pregunta a mí, de que si un Estado pudiera pedirle a un medio de información dejar de publicar en razón de la seguridad nacional. Es decir, como si el gobierno de Francia pudiera haberle pedido a Charlie Hebdo matizar sus publicaciones por un tema no de censura previa, sino de seguridad nacional. No, lo más grave de eso es que esto pueda conducir a la autocensura. Claro. Por el temor de los propios periodistas. Sí. Ya no de los medios que le imponen al periodista, no decir tal cosa. Sino el periodista que no quiera morirse. Bueno, la ley que está aquí en trámite en la Asamblea Legislativa afecta a los periodistas. Absolutamente. 3:11, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3 de la tarde con 15 minutos, regresamos a Matices. Hoy hablamos de lo que sucede en Francia y nos cuenta el diario El Mundo, la enviada especial a París, Rosa Meneses, que Al Qaeda y el Estado Islámico tenían a Francia en el punto de la mira. Días antes de que estos atentados en París, ambas organizaciones habían dado la orden de ataque a sus lobos solitarios en una pugna por competir por el liderazgo yihadista a través de un atentado espectacular. Esto lo dice El Mundo con base en documentos a los que ha tenido acceso. Entonces quería preguntarles, tanto Al Qaeda como el Estado Islámico, según nos dice el diario El Mundo, ¿creen ustedes que esperaban ellos conseguir, o esperan con todo este tipo de acciones, conseguir mayores o atraer un mayor número de seguidores para engrosar sus filas? Sí, ellos se nutren de un pequeño grupo que tiene una situación social de exclusión. Todos ellos, usted los revisa, quería repetir, todos tuvieron un pase por la justicia varias veces, algunos de ellos. Son grupos excluidos, son grupos que no tienen futuro, las sociedades no los han podido asimilar. En el caso de los Estados Unidos, más que eso, es su presencia en las áreas, en particular en el caso de Al Qaeda, le cobraba a los Estados Unidos que tropas de los Estados Unidos, cuando ha hecho las dos invasiones a Irak, estuvieron en el territorio sagrado de Arabia, cerca de los dos sitios sagrados, Meca y Medina. Esto es lo que molestaba extraordinariamente a Osama Bin Laden. Tanto es así que un mes antes de la invasión él ofreció su concurso para ir a pelear contra Saddam Hussein. Se lo ofreció al régimen saudí, e instantáneamente, cuando las primeras tropas norteamericanas llegaron y se establecieron las bases al oriente de la península de Arabia, y en particular del país de Saudi Arabia, instantáneamente él reversó y se hizo enemigo de los príncipes saudíes y por supuesto de los Estados Unidos, porque consideró una ofensa que tropas infieles, claramente identificadas como el líder de Occidente, sus botas estuvieran puestas en el terreno sagrado. Este tema es mayor para ellos. La posibilidad que hayan dado una orden no es necesariamente una orden. Hay que saber, repito, es nuestra estructura occidental de siempre estar pensando en estructuras jerárquicas, con metodología, con lógica occidental. No. Esos grupos están ahí, reciben instrucción y particularmente, aunque les parezca a ustedes mentira, la instrucción viene de uno de los instrumentos más poderosos de Occidente, la Internet, a donde ellos realmente tienen una presencia excepcional, y el grupo, este grupo tenía una presencia enorme, era en la Internet y sigue siendo en Internet. Habría que cerrar prácticamente la Internet. Entonces es ahí donde ellos entrenan, y la orden debe ser muy sutil, de algún sheikh, de algún imán que da una orden el viernes en la oración de la tarde del viernes. Mensaje oculto. Un mensaje oculto. No es como nosotros creemos una orden de un general, a un coronel, a un teniente coronel, a un sargento. No es así. Es importante entenderlo. Son grupos, células separadas, y por eso son tan versátiles. Prueba de ello, de la versatilidad y la flexibilidad de estas organizaciones todas, es que los Estados Unidos han logrado, y Francia también, y el mismo España, y todos, han logrado matar a Osama Bin Laden, a Tef, al Awaki, que es en realidad al que se le asigna esta responsabilidad de entrenar a los dos hermanos, al Awaki, que es un norteamericano, por cierto, un estadounidense que de padre yemení. Es decir, los han logrado matar y hemos seguido viendo exactamente igual. Bueno, lo peor, lograron matar a Osama Bin Laden y tenemos a ISIS, es decir, tomando territorio. Entonces quiere decir que la flexibilidad, la capacidad de asumir los impactos es más bien la característica de estos grupos y no la estructura vertical. Una orden como tal no debe haber venido, sugerencias, momentos propicios para actuar. Y además ellos se basan en la luna y fases de la luna y cosas de esas son importantes desde la mística, desde la parte de la cosmogonía, de cómo piensan estos grupos radicales. Para mí lo más importante de resaltar es que los grandes beneficiados de esta situación hoy, eso puede cambiar en días, son dos grupos. En primer lugar, el presidente de Francia, que estaba absolutamente, es el presidente que tenía la impopularidad más alta, es decir, la menos popularidad en historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y ha subido porque su actuar ha sido serio, formal, ha puesto la cara, ha tomado las decisiones, ha incrementado, ha ganado políticamente, aunque parezca
poquito extraño, pero hay que analizarlo. Hay que hacerlo. Y, muy importante, la derecha francesa venía advirtiendo de esto. Ha sido su tema principal, su caballo, y ahora deben estarse regodeando que la temática de ellos era la que valía. Igual vale para las derechas en Alemania, etcétera. Van a haber un crecimiento electoral. No creo que haya un crecimiento social como tal de la derecha, pero sí un crecimiento electoral. Lo veremos en los próximos tiempos. Ya Le Pen tiene un 30% del electorado. Quiere decir que crecer un poco más y ser una verdadera contendora para el futuro candidato a la presidencia, que no sé quién es, de los partidos regulares democráticos, es importante. Don Vladimir, don Álvaro está señalando algo muy importante. Durante todo este programa hemos visto que los grupos terroristas son ajenos a los grupos políticos, pero ¿qué repercusiones políticas puede tener todo esto? En primer lugar, un fortalecimiento de los grupos conservadores o de derecha, como los ha calificado Álvaro. Los grupos de izquierda europea uno no los ve beligerantes aquí, curiosamente no tienen esa fuerza pública que en el pasado tenían, ni tienen esa presencia pública que deben tenerla, digamos, deben estar ahí metidos en las manifestaciones, obviamente que sí, pero no se les siente a ellos como cabeza de esos movimientos en defensa de la estructura democrática, de las libertades, etc. Me parece que eso puede tener políticamente otro tipo de reacciones, que son las tendencias que pueden conducir a limitar aspectos de las libertades fundamentales y de los derechos ciudadanos. Ya Álvaro mencionaba la reunión de ministros del Interior que se están dándose orientadas casi a establecer algunas medidas de seguridad de tránsito en Europa. Ya esas son limitaciones importantes. Están las limitaciones propiamente a lo que se puede informar libremente o no, que hay una discusión de si el Estado francés y los Estados europeos y cualquier Estado ahora podría intervenir para que no se hagan cierto tipo de publicaciones o no, ¿verdad? O llamar la atención en ese sentido. No, al final de cuentas los medios son responsables de lo que cada quien establezca y diga, y los periodistas también. Me parece que esto es la exaltación principal. Si una sociedad, digamos, se mantiene en la estructura de una desigualdad social y de exclusiones sociales muy agudas, este tipo de cosas van a seguir sucediendo, porque este tipo de organizaciones o este tipo de actos responden más bien a una situación casi viral, así como es el SIDA o el ébola, que de pronto emerge por aquí de una forma y por acá de otra, y por allá es otro virus, y por allá es un virus mutante, y por allá otra cosa. Y esto puede producirse de esa forma, porque aquí lo que reciben son como impulsos. Es decir, en la estructura que ellos tienen en apariencia, lo que reciben son impulsos. De un momento a otro, la supuesta luz que les llegó de que tienen que ahora sí hacer algo, ¿verdad? Porque una frase que dijo un imán o un sacerdote o lo que fuera, de pronto ellos la interpretan de una manera como para actuar y actúan. Y además tienen en su filosofía religiosa la idea de que se salvan si se mueren en eso. Es decir, no es un problema de que me voy a morir, no, al revés, se salvan. Es como los cristianos en el circo romano. Es decir, sabían que se iban a morir y que ahí ganaban su gloria, digámoslo así, con el dolor que eso podía significar, pero de alguna manera esa es la parte. Entonces nosotros tenemos que fortalecer, obviamente, las cosas relacionadas con tratar de superar los niveles de exclusión, de violencias, de exclusión que pueden existir en nuestras sociedades, de manera que tratemos de neutralizar por esa vía estos resentimientos sociales, si de eso se trata, integrar más, incluir más socialmente, hacer sociedades absolutamente democráticas, igualitarias en términos efectivos y reales, que haya oportunidades y posibilidades para los ciudadanos. Yo pienso que este es el reto que tenemos hoy. Por supuesto que fomentar más la libertad en los periódicos, fomentar más la libertad en las revistas, fomentar más la libertad de expresión. Yo pienso que esto de que todos hoy dicen que cada uno es Charlie o como se llame la revista esta, ¿verdad? Eso tiene que ir obligadamente a ser cada vez más críticos de todo, del sistema tal. Lo que yo decía al puro principio del programa, el terrorismo de Estado puede ser más peligroso que ese otro terrorismo, porque ese terrorismo de Estado que se impone, digamos, como una práctica de gobierno, como una práctica de Estado, como una práctica de Estado internacional, de prácticas internacionales, de pronto genera esas redes que son casi incontrolables, y me parece que esto es lo grave. Don Vladimir, muchas gracias. Don Álvaro, muchas gracias. Estoy seguro que este año hablaremos muchísimo. El régimen cubano, como prueba de que Fidel Castro está vivo, le entregó una carta escrita a mano a Diego Armando Maradona, que está en la mano,
y le dijo que se la mandaba Fidel, como si estuviéramos en 1820. Una carta escrita a mano es muestra de que... Tan rápido que llegan los correos. Rápido que llegan los correos electrónicos o las visitas, pero bueno. Y sobre este tema de Francia, la agencia EFE dice que el próximo número del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que va a salir a la venta este miércoles, 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares, y va a incluir caricaturas de Mahoma. Estamos preparados, entonces, a ver qué sucede. Ojalá que no tengamos más hechos lamentables. Como las ha tenido de Jesús. Hoy yo vi una sobre el matrimonio homosexual de Jesús que... Mire, cuando quedó el Papa alemán, ¿cómo se llama? Ratzinger. Ratzinger. Sí. Un semanario suramericano sacó una foto de primera página que decía el pastor alemán, y salía una cara de un pastor con la investidura del Papa. Más ofensivo que eso no puede ser, ¿verdad? Porque era realmente el pastor de Alemania hecho Papa. Pero lo que estaban poniendo era la cara de un perro pastor alemán. No provocó nada en Sudamérica, una reacción de protesta y de crítica a la forma, digamos, grotesca con que lo evidenciaron, pero esa era una forma muy violenta. Lo que pasa ¿Qué tal que los católicos de ese país hubieran puesto bombas? Sí. Yo solo quiero salvar un pequeño elemento en esto, de orden semiótico, es que se dice. Semiótico, de signos. Sí, de signos. Solo porque vale la discusión, ya que estamos. La libertad es más importante y no se debe restringir. Solo para hacer... insultar al Papa o insultar a un presidente es insultar a un ser humano vivo. Sí, claro. Insultar a Mahoma es insultar un símbolo religioso muy importante. Sería como que alguien estuviera consecuentemente insultando a la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. La reacción, independientemente de la libertad de expresión, ustedes la sentirían inmediatamente. Sentirían una reacción muy poderosa en un grupo muy importante de la sociedad. Solo estoy hablando de símbolos, sí, porque el Papa, un presidente o un general realmente no tienen ese estatus y ese nivel. Mahoma, por las características de profeta, de un iniciador de una fe, etcétera, creador de ese elemento importante, tiene características superiores desde la perspectiva de cómo lo sienten sus seguidores. Los seguidores del Papa reaccionan feo, pero no tan feo. La Virgen de los Ángeles, que es sin duda el símbolo más importante nacional de la nacionalidad costarricense, más que la bandera, más que el escudo, más que el pabellón, la Virgen de los Ángeles representa, y esto no estoy hablando por religión, sí, es el elemento fundamental, como lo es la Virgen de Guadalupe para los Méxicos. Son guadalupanos, ante todo ellos, es lo que son de primero. Por ende, un insulto a un símbolo, más que un símbolo, algo más allá de eso, a lo que representa, a lo que son, es extremadamente importante. Hay que tener cuidado, nada más lo que estoy diciendo, tener cuidado del manejo de esto. Uno puede criticar, pero saber que en la crítica vas a ofender profundamente a este tipo de cosas. Así es. Bueno, son las 3:28, son matices. Un día de esos hablamos de eso. Decía un escritor español que el honor solo puede lastimarse el honor de los hombres, porque ni los dioses, ni los semidioses, ni los mitos tienen honor. 3:29, de esos hablamos del tema. Vamos, los escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.